Bienvenidos a un nuevo episodio de Firmes en Medio del Mundo, el podcast cristiano donde exploramos las verdades eternas de la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe en un mundo en constante cambio. Soy Jesús Torres y hoy veremos un tema que resuena en el corazón de muchos, encontrando paz en medio del caos. Nuestro pasaje guía es Isaías capítulo 26, versículo 3, así que prepárate para un viaje que nos llevará del antiguo Israel a nuestras vidas cotidianas, recordándonos que la paz verdadera no depende de las circunstancias, sino de la confianza en el Señor. La lectura de hoy dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Imaginemos por un momento el antiguo Israel antes de Cristo, en el reino de Judá. El profeta Isaías, un hombre llamado por Dios para ser su voz en una época turbulenta, escribió este libro profético durante los reinados de reyes como Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Isaías no era solo un mensajero, era un consejero real, un poeta y un visionario que vivió en Jerusalén, en un tiempo de prosperidad económica pero de decadencia espiritual profunda. Durante el reinado de Usías, Judá experimentó un auge comercial y militar, convirtiéndose en un estado fuerte en la región. Sin embargo, esta prosperidad trajo consigo idolatría, injusticia social y una dependencia en alianzas políticas con potencias como Asiria y Egipto, en lugar de confiar en Dios. El libro de Isaías se divide en secciones de juicio y esperanza. Los capítulos 24 al 27, conocidos como el Apocalipsis de Isaías, pintan un panorama de caos global, invasiones, juicios divinos y la caída de imperios opresores. Específicamente, Isaías 26 forma parte de un cántico de alabanzas por la liberación futura de Judá. En ese momento, el pueblo enfrentaba amenazas inminentes, la expansión de Asiria, que ya había conquistado el reino del norte de Israel, y Judá estaba al borde de esa invasión. Isaías escribió estos versos para recordar al pueblo que, en medio del caos político, militar y espiritual, Dios prometía una paz perfecta no basada en fortalezas humanas, sino en una mente fija en Él. Este contexto es crucial porque muestra que el consejo de Isaías no era abstracto, era una respuesta directa a un pueblo que, como nosotros hoy, lidia con presiones externas, corrupción en el liderazgo, desigualdad social y el temor a la destrucción. Para los oyentes de entonces, este versículo era un faro de esperanza, recordándoles que la paz no viene de tratados o ejércitos, sino de una confianza perseverante en Dios. Y eso nos habla directamente a nosotros en un mundo de incertidumbre global, conflictos y cambios sociales que actualmente nos rodean. Ahora, desglosemos Isaías capítulo 26, versículo 3, frase por frase, explorando lo que Dios comunicaba a través de su siervo en ese momento y cómo aplica a nuestra vida hoy. Número 1. Tú guardarás en completa paz. Aquí, tú se refiere a Dios, el guardián soberano. En el hebreo original enfatiza una paz perfecta, integral, que abarca no solo la ausencia de conflicto, sino prosperidad, salud y armonía total. En el contexto histórico, Dios prometía esta paz a un pueblo rodeado de guerras, como un recordatorio de que Él es el protector fiel. Hoy, desde nuestra fe, esto nos enseña que la paz verdadera no es un estado emocional pasajero, sino un don divino que fluye de la reconciliación con Dios a través de Cristo, quien es nuestra paz. Dios no promete eliminar el caos, pero sí guardarnos en paz en medio de él. Número 2. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La palabra pensamiento o mente en algunas traducciones implica una disposición firme. En tiempos de Isaías, esto contrastaba con la mente dividida del pueblo, que vacilaba entre Dios y los ídolos. Dios llamaba a una perseverancia mental, a fijar la mente en Él, como en Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Aplicado hoy en un mundo de distracciones digitales y presiones ideológicas, significa disciplinar nuestros pensamientos para que permanezcan anclados en la verdad de Dios, no en las noticias o las opiniones humanas. Número 3. Porque en ti ha confiado. La base de todo es la confianza o fe en Dios. En el hebreo, confiar implica apoyarse completamente en Él, como un niño en su padre.
Para el pueblo de Judá esto era un reproche a sus alianzas políticas fallidas y un llamado a la fe exclusiva. Esto resuena con la justificación por fe sola. Confiamos en Cristo como Salvador personal, no en obras o rituales. Hoy esto nos recuerda que la paz no es autogenerada, surge de una fe activa en el Dios que controla el caos, como se ve en la resurrección de Jesús, que vence todo desorden. Dios comunicaba a Israel en medio de la tormenta: fija tu mente en mí y confía, yo te daré paz inquebrantable. Para nosotros es una invitación a vivir la fe en acción, una relación personal con Cristo que transforma nuestro interior independientemente del exterior. Ahora, llevemos esto a la vida real. Como cristianos, sabemos que nuestra fe no es teórica, es práctica y transformadora. Aquí van 3 aplicaciones prácticas y actuales para confiar en Dios en medio de las presiones sociales modernas. Número 1. La batalla por la paz comienza al amanecer. Imagina tu vida en estos momentos. No es solo un problema de oficina, es la sensación de estar viviendo al límite. Sientes la opresión de las facturas que se acumulan, la tensión familiar por el futuro incierto o el estrés crónico que te roba el sueño, causado por una economía inestable o una crisis de salud. El ambiente exterior es un campo minado de malas noticias y en lugar de tranquilidad, solo sientes la garganta seca por la ansiedad constante. En lugar de permitir que la preocupación consuma tu alma, elige un acto de rebelión espiritual, la perseverancia centrada en Dios. La verdadera paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio del desastre. La batalla por la paz se gana en los primeros 5 minutos del día. Antes de encender el teléfono y permitir que el mundo te inunde con sus urgencias y temores, detente. Comienza tu día con una oración breve y honesta. Un simple: aquí estoy, Señor. Toma este día en tus manos y haz de él lo mejor para mí. Recuerda la promesa que desarma la angustia. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Número 2. La reestructuración del pensamiento en el tráfico de la ansiedad. Ya hemos hablado del caos económico y global, pero seamos honestos, gran parte de nuestro caos diario ocurre en el interior, en el tráfico mental que experimentamos cuando estamos solos. En ese momento a las 3 de la mañana, cuando te despiertas y tu mente, como un motor desbocado, comienza a enumerar cada error, cada pago pendiente o cada posible desastre futuro. La ansiedad se convierte en un ladrón de la paz que Dios nos ha dado. El versículo nos llama a que nuestro pensamiento persevere en Dios. La práctica es simple. Cuando te encuentres en una espiral de preocupación, detén el pensamiento e intencionalmente gira tu enfoque. Al hacer esto, no estás negando la realidad, estás sometiendo la realidad a la verdad de Dios. Le estás quitando autoridad a la preocupación y dándosela al Creador. Y es ahí donde la paz que sobrepasa todo entendimiento inunda el corazón. Número 3. La adoración como rendición a la soberanía de Dios. Cuando el caos es más profundo y no es solo estrés o sobrecarga, es dolor, es el diagnóstico médico inesperado, la traición de un ser querido o la pérdida que no tiene sentido, en esos momentos nuestra mente, que Isaías dice que debe perseverar, es cuando grita: ¿por qué yo? ¿O dónde está Dios en esto? El verdadero desafío para la paz es la indiferencia del sufrimiento. Como cristianos creemos en la soberanía de Dios. Él tiene el control absoluto sobre todo y sus propósitos son siempre buenos, aunque a veces no los entendemos. La paz de Isaías no requiere que entendamos el porqué del caos, solo que confiemos en el quién detrás de él. Mientras cerramos este episodio, no quiero llevarlos a un refugio lejano, sino al epicentro de la batalla, donde la fe no huye, sino que se planta con firmeza. La promesa de Isaías no es una manta suave para el consuelo momentáneo, sino una ancla de acero, firmemente clavada en la roca eterna que es nuestro Dios. Visualicen la escena: un mar embravecido, un pequeño bote y ustedes en medio de las olas colosales que se estrellan sin piedad. El viento no solo aúlla, ruge con amenazas personales, las deudas que crecen como tormentas, la enfermedad que acecha en la sombra
y la desesperanza que susurra mentiras. Ese mismo caos que azotaba a Judá. Pero en medio de ese torbellino la respuesta divina sigue siendo la misma. Dios no siempre calma las olas de inmediato, como lo hizo Jesús en el mar de Galilea. A veces, en lugar de silenciar la tormenta, fortalece al navegante. Y ese regalo es la paz completa. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante. No es emoción pasajera, sino una certeza inquebrantable. Un guardián divino que protege nuestro corazón y mente del caos. Esa paz no es pasiva, no se recibe sin esfuerzo. Es una conquista diaria, un acto de fe activa y perseverante. Dios promete guardarla a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Esto implica disciplina espiritual, una mente entrenada para decir: no me enfocaré en el problema, me enfocaré en el soberano que lo resuelve. Practicar esta paz es más simple y más poderoso de lo que parece. Una oración al despertar, un versículo que te acompañe durante el día, un instante de adoración en medio del ruido. Si confiamos en el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, venciendo el caos supremo del pecado, la tumba y la muerte, ¿cómo no confiar también en que Él cuidará nuestros corazones frente a la inflación, la enfermedad o la crítica que hiere? Esa fe no es teoría, es el combustible de nuestra perseverancia, el ruido silencioso del alma que declara: mi mente está anclada en lo eterno y no en lo efímero. Confiar en su plan soberano, no en mi pánico pasajero. Así que mañana, al despertar, levántense con resolución y propósito. Su fe no es solo doctrina, es una llama viva, un testimonio que irradia paz en medio del caos. Ahí en tu trabajo, en tu familia, en cada decisión, sé el reflejo del Dios que reina sobre las tormentas. Porque cuando la paz de Cristo gobierna tu mente, el caos se rinde. Y esa paz, la que sobrepasa todo entendimiento, fluirá desde ti como río de vida en el desierto, inspirando a otros a anclarse también en él. Sean firmes en medio del mundo, porque su paz anclada en Cristo es su mayor evangelio. Señor, gracias por recordarnos hoy que la verdadera paz no depende de las circunstancias, sino de tu presencia constante. Te pedimos que guardes nuestra mente y corazón en Cristo Jesús y que al salir de este momento de reflexión caminemos confiados sabiendo que tú sigues siendo nuestra ancla firme en medio de toda tormenta. En el nombre de Jesús. Amén.